Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariela de Lauro, soy la secretaria técnica de Proforbin y les doy la bienvenida a todos a la primera videoconferencia del curso Formulación de Proyectos de I más D más I. En este momento, Marta Mena hará la presentación y la bienvenida para todos. Adelante, Marta. Hola, buenas tardes. Soy Marta Mena, soy la directora de Proforbin y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta primera videoconferencia del curso Formulación de Proyectos de I+D+I. Uno de los cursos de Proforbin, del programa de formación virtual de investigadores. Proforbin está transitando este año su 11º año de vida. O sea, tenemos 11 años ya formando investigadores, docentes investigadores en la Universidad Tecnológica Nacional y desde hace un año ya con participaciones de otras universidades, de otros investigadores, con investigadores de otras universidades, tanto del país como del exterior. Tenemos todo eso en la variedad de cursos que estamos ofreciendo en todo este año. Esta herramienta que usamos, ya que Diego acaba de ponderarla, quiero recalcar que para nosotros es una herramienta muy valiosa y es una herramienta a la que Proforbin apuesta mucho, digamos, porque sabemos muy bien que hay un trabajo muy interesante que todos ustedes hacen con sus profesores, sus profesoras en este caso, en el aula virtual. En el aula virtual hay posibilidades de encontrarse materiales, videos, foros para dar su opinión, propuestas de actividades, intercambio, etc. Y sabemos que la complementación ideal es estas videoconferencias, porque estas videoconferencias apuestan, no tanto a esas otras cosas que dije del aula virtual, sino que apuestan mucho más a la generación de vínculos, al estrechamiento de vínculos, al conocerse y al reconocerse con los otros, ese nombre que vi en el aula virtual, esa presentación en el foro de presentación que era escrita, ahora yo la relaciono con una cara a la que veo, con una persona a la que escucho hablar, y es así cara a cara. Eso a nosotros nos parece que no solo mejora, fomenta y va generando un buen vínculo entre docente y participantes, sino, y a eso apostamos mucho también, entre los participantes entre sí. Porque es una herramienta y es una relación que va a permitir un mejor desempeño y un mejor desarrollo en trabajos de tipo colaborativo, en trabajos grupales, y sabemos el valor que esto tiene para un aprendizaje poderoso, para un aprendizaje realmente interesante y para una directa mejora de la investigación de este modo. Por eso es que apostamos fuertemente a esta herramienta, la sostenemos y tratamos por todos los medios ofrecerlas este año con el cambio de la herramienta que estamos usando, es decir, estamos, en lugar de usar el sistema de videoconferencias de la UTN, el que veníamos usando siempre, en donde había que desplazarse hasta una facultad regional y para tomar la videoconferencia en una sala de videoconferencias, este año, al estar embebida dentro del aula y conectarnos desde el mismo aula, todo se hace más fácil y todo se hace, yo creo que también más interactivo y con más deseos de participación. Estamos realmente muy contentas y en ese darnos cuenta de lo que significa esta posibilidad, estamos pensando en los cursos, y ya de hecho está pasando en algunos de ellos,
de ofrecer más de una videoconferencia, porque no es tanta la dificultad para hacerlo, porque no hay que movilizarse, y bueno, si a esto le sumamos que podemos votar para elegir el mejor horario, tendremos la posibilidad de estrechar más estos vínculos que tanto estamos ponderando. Bueno, ustedes saben que tanto Mariela como yo estamos siempre disponibles a comunicarnos con cualquiera de ustedes, estamos disponibles, nos pueden hacer consultas, reclamos, quejas, lo que sea, ¿sí? En el diálogo basamos permanentemente la relación con todos ustedes. Así que no quiero hablar más, las dejo en manos de las tutoras. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Marta. Bueno, sí, ahora pasarían a hablar las tutoras, pero Diego levantó la mano. Okay. Diego Vidal levantó la mano, así que no sé si quiere hacer un comentario antes de... No, estaba aplaudiendo. Ah, ok, pensé que era... Gracias, Diego. No, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias por preocuparte, ¿no? Por favor. No, por favor. Bien, entonces, ahora sí, los dejamos con las tutoras. Hola, ¿cómo están a todos? Ahí me ven el nombre, Susana Marquicio, yo soy la que les mando siempre las novedades, o la mayor parte de las veces las novedades en el curso, y somos las tres con Sonia Concaria, que la tienen ahí también en la pantalla, Lidia Catalán, quienes estamos llevando a cabo este curso, que ustedes saben, bueno, es uno de los, Marta no sé si lo dijo, pero es uno de los primeros cursos del programa Proforbim. Corrijo, el primero, no uno de los primeros, el primero. El primero de los cursos, yo siempre fui más medida. No quise tirarnos, digamos, a nosotros esos lauros, pero bueno, sí, fue el primero de los cursos de Proforbim, así que estamos acompañando al programa desde los inicios, y muy gustosas realmente de hacerlo. Sabemos que este es uno de los cursos que demanda más tiempo de parte del docente y de los estudiantes. Así que sabemos que la tarea que les proponemos no es una tarea demasiado tranqui, que implica mucho esfuerzo personal, que implica poner en práctica o poner en acción un montón de procedimientos y procesos mentales, pero que lo que tiene de interesante, a nuestro juicio, y creo que quienes lo toman al curso también lo están pensando de esa manera, es porque están generando un producto propio, que es el propio proyecto de investigación, desarrollo e innovación que quieren presentar. Es la creación de algo propio, el hacer algo nuevo, creativo, lo que implica un proyecto de estas características. Entonces, bueno, hemos visto en el marco de lo que veníamos trabajando, ustedes habrán visto que en la primera unidad les planteamos en términos generales aquello que implica diferenciar un proyecto de estas características de un proyecto que se quiere es más del ejercicio técnico ingenieril cotidiano, que no es lo mismo, que es diferente, que implica otro tipo de procedimientos, de acciones, y más que nada, que tiene una forma de encauzarlo y de diferenciarse total respecto de aquel que es el propio del ejercicio técnico, donde es más repetitivo, donde uno encuentra protocolos y prácticamente muchas veces puede adaptar una cosa u otra, pero que lo resuelve con cierta facilidad. En este caso, la propuesta nuestra y la propuesta de Proforbim, al hablar de formulación de estos proyectos, nos tuvimos que adentrar en lo que significa ciencia, tecnología, en aquello que significa innovación, que tiene sus propios procedimientos, porque en realidad aquello que la UTN pide, y todas las áreas de ciencia y tecnología piden, en el momento en que uno presenta un proyecto de estas características, tenemos que darle esa diferenciación respecto de ese otro proyecto que muchas veces como ingenieros trabajamos. Entonces, en todos los casos sabemos que partimos de una idea, que
estamos planteando, que tenemos, nosotros habitualmente trabajamos un tema determinado y tenemos que entrar a formular un problema que es la génesis de ese proyecto. Y bueno, evidentemente ese problema tiene que tener las características de un problema que requiera del desarrollo de investigación o del desarrollo de una búsqueda de antecedentes y de un montón de otros elementos que hacen a lo que es hacer ciencia o tecnología. Entonces, esto creo que es importante tenerlo presente porque en algunos casos hemos visto que algunas presentaciones primarias, ¿no? Algunas ideas primarias, muchas veces apuntan a generar un producto que a lo mejor es el que ustedes pueden encontrar haciendo una búsqueda de cualquier índole, y que ya está resuelto. Entonces, bueno, acá lo que se pide es un plus, hay una metodología que a veces nos hace cambiar la mente al ingeniero práctico que habitualmente ha trabajado en producir determinada cosa que está acostumbrado a hacerla. Entonces, hay que pensar que en este caso ese plus nos desafía y tenemos que ponernos a pensar en esas herramientas, procedimientos y métodos que habitualmente desarrolla la ciencia y la tecnología. Entonces, ahí es donde nos tenemos que empezar a parar en este curso, pensando que es ese tipo de proyecto, y que a partir de acá viene todo el otro desafío importante de decir, bueno, este es mi tema, planteo mi problema, génesis de mi proyecto, planteo los objetivos. Entonces nos vamos a encontrar con que desde la primera unidad, en donde teníamos una primera idea muy general, partimos ahora en la segunda unidad, que es la que estamos, que es muy importante, en donde nos tenemos que empezar a lograr enfocar el problema que vamos a trabajar, definirlo y acotarlo claramente y saber hacia dónde queremos ir con ese proyecto, plantear esos objetivos de logro del proyecto, que son normalmente de investigación o de desarrollo, pero que normalmente, en el caso de estos tipos de proyectos, en algún caso siempre tienen algo que no está resuelto y que hay que investigar. Entonces, esta es la segunda unidad, en donde esta parte nos va a ser fundamental para poder encarar el resto, porque estamos precisando conceptos, estamos precisando objetivos, estamos marcando el camino hacia dónde vamos con el problema, porque lo tenemos acotadito, y luego, bueno, vendrán las otras unidades del curso, que es una unidad donde ya vamos a encaminarnos hacia el cómo. Es decir, una vez que enfocamos al qué y hacia dónde, enfocaremos en el tercero el cómo, y luego vemos cómo todo eso lo plasmamos en un formulario en la última unidad del curso. Entonces, es el germen en el que estamos hoy, y ese germen va tomando cuerpo y va alcanzando paulatinamente la construcción y la elaboración de nuestro propio proyecto. La idea final del curso es llevarnos ese proyecto lo más ajustado posible. Yo no sé si esto queda claro, me parece que es fundamental que partamos de saber exactamente, de clarificar en esto que nos pareció que en un momento, en algunas de las actividades iniciales, se plasmó, se planteó como no tan definido, y entonces nos pareció importante aclararlo en esta instancia como para poner en común qué dudas pueden existir al respecto, y luego puntualizar aquellas cosas que sabemos que traen muchas veces dificultades para poder llevarlas a cabo, más que nada cuando no lo hicimos nunca, porque es nuestra primera experiencia muchas veces el poder formular estos proyectos. Entonces, a modo de manito que se levante, no sé o qué, digamos que si alguno quiere exponer algo al respecto, o dudas respecto de todo esto que quise plasmar o que queremos plasmar primero como inicial en
videoconferencia, sería bueno que lo pregunte, así clarificamos un poco la idea. No Tendría tenga... que habilitar el micrófono si quiere hablar alguien, ¿sí? Sí. Quiere habilitar su cámara también para hablar, porque así lo escuchamos bien. Bueno, no sé, a ver si es lo que estaba, lo que pedías, pero yo, por ejemplo, es Vanina, la te primera vez que escuchamos. trabajo bien, es la primera vez que estoy trabajando con esto, no soy investigadora, y mi duda era cómo iba a acoplarme a este grupo, ¿sí? Donde leí que eran todos investigadores o pertenecían a grupos de investigación ya formados. Y el tema que a mí me interesa, visto después de haber leído la segunda parte, visto desde, así como grandes rasgos, es la deserción en la universidad. Pero ahora, después de haber leído esto que les comentaba, digamos, mi problema no es la deserción, sino que mi problema es indagar, digamos, cuáles son los factores que tienen los estudiantes y cuáles son las características o las cosas que podemos desde la institución hacer para que esto no siga sucediendo. Y seguí leyendo, y dentro de los objetivos, digamos, ahora me doy cuenta que uno de los objetivos es indagar cuáles son las causas que provocan esto de la deserción estudiantil y cuáles serían las metodologías a implementar dentro de la institución para poder disminuir eso, ¿sí? A simple vista lo vi como la deserción, como planteé en el texto, y ahora que sigo leyendo como que le voy encontrando las distintas partes y cómo tengo que organizarlo para un proyecto. Lleva tiempo, pero bueno, les voy encontrando la vuelta. Dentro de las que ustedes me han recomendado también, es interesante porque a mí lo que me interesa en sí es poder darle una solución a este problema que tenemos dentro de la institución, y no solo en la nuestra, sino en todas las instituciones, ¿no? Es así, Vanina, porque en realidad probablemente surja primero como una motivación que parte de nuestra realidad en la práctica cotidiana o en práctica profesional. Y entonces ahí uno empieza a encontrar aquella cercanía hacia la temática o el problema, y luego empezás a acotar, y está muy bien ese ejercicio que estuviste haciendo. Claro que lleva tiempo, nosotros sabemos que lleva tiempo, porque es un metaanálisis que hay que hacer reflexiones, plantearse buenas preguntas. Hay quienes dicen que es preferible plantearse buenas preguntas, las preguntas justas, y no divagar, para poder empezar a focalizar y encontrar y circunscribir ese problema. Y habría que ver, claro, muchas veces está enraizado en lo que es cotidiano y está enmarcado en una cuestión que es muy peculiar y muy particular, porque vos ya tenés definido el entorno o el contexto en el cual vas a plantear o de llevar a cabo tu proyecto, y entonces por ahí también el problema lo ves como más cercano, y en algunos casos hay que tener presente que los problemas pueden ser problemas prácticos o cercanos, pero también ese problema, para que se traduzca en un problema de investigación, tendrá que ver con empezar a definir también cuáles son los elementos que pueden estar involucrados en la definición de tu problema en aquellas cuestiones no tan amplias, a lo mejor cuáles, indagar cuáles, sino a lo mejor ya con una revisión un poquito más sistemática de la problemática, explorando un poco más casos parecidos o en otros contextos, ver antecedentes de otros estudios, que puede ayudar a focalizar muchísimo más en la búsqueda de aquellas cosas que pueden estar afectando a en tu caso, y a partir de ahí encontrar o plantearte como hipótesis de partida. No te digo hipótesis explícitas siempre, pero sí uno ya va intuyendo, va buscando hacia dónde tiene que empezar a profundizar o buscar qué cosas pueden realmente afectar. Entonces,
la búsqueda de antecedentes es tan importante, el mirar otros artículos, otros autores, no podríamos tener un proyecto en el cual no partamos del poder delimitar el problema que estudiamos sin haber sabido previamente qué es lo que fue estudiado y qué es lo que se llegó como resultado de esos estudios. Entonces no podemos estudiar lo mismo que estudiaron otros en el mismo contexto. Es decir, uno podría a veces replicar, pero digamos, en algunos todo depende del tipo de proyecto, ¿no es cierto? Uno podría a veces replicar, pero por lo pronto tiene que tener en claro cuáles son aquellos elementos. Sí, a mí me gustaría que participen un poco más también, si Lidia quiere aportar algo, Diego lo veo levantando la mano. Y Susana, mira, quiero, antes que cambiemos de tema, ¿se me escucha? Porque ¿ahí se me escucha bien? Sí, Lidia. Respecto a lo que estabas mencionando, me parece sumamente importante señalar que esto que estás proponiendo de la revisión de otros trabajos de investigación afines, es lo que comúnmente se llama revisión del estado del arte, que por ahí no todo el mundo lo sabe y bueno, puede generar confusiones. Esa revisión del estado del arte es muy importante tenerla en cuenta, porque es de alguna manera una especie de guía, de orientación respecto de lo que nosotros estamos buscando. Vemos uno, vemos otro, y vamos tratando de recortar cuál es el problema realmente, a través de una pregunta que nos lleve específicamente a lo que nosotros queremos buscar. Entonces para eso nos fuentificamos, es decir, buscamos información de otros que han trabajado en situaciones similares o afines, ¿no? En ese sentido me parece sumamente importante realizar una especie de fichaje bibliográfico, que a mis alumnos, mis colegas acá, se los he sugerido, porque a la hora de formular finalmente el proyecto, va a ser necesario tener armada como una especie de mini monografía, por decirlo de alguna manera, con esta información que vamos encontrando en las distintas investigaciones que consultamos. Por empezar, unas recomendaciones como para tener en cuenta cuando uno realice ese fichaje es marcar claramente cuál es la referencia, porque después a la hora de reconstruir el texto, no sabemos quién lo dijo, cuándo lo dijo, en qué revista se publicó, es decir, se pueden seguir tanto normas APA, que si ustedes necesitan podemos acercarles alguna bibliografía que ya está elaborada dentro de Proforbin, de otros cursos, o de las IEE, que son dos maneras diferentes de referenciar, pero siempre indican la pista a través de la cual uno va a poder acceder a esa fuente de información. Entonces, una vez que uno identifica un artículo de interés que lo referencia, puede colocar cuál es el problema, en el fichaje me refiero, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué objetivos? ¿Qué metodología se usó? ¿A qué conclusiones se llegó? Entonces, uno tiene condensado en una planilla toda esa revisión que después permite hacer esa recopilación, ese reordenamiento, esa, de alguna manera, síntesis de qué es lo que se sabe y dónde nos posicionamos nosotros respecto a eso. Entonces, eso nos ayuda mucho a la hora de poder recortar nuestro problema, formularlo y recortarlo, ¿no? Es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Y por eso lo destaco, porque yo he encontrado también a lo largo de todos estos años muchos trabajos que se manejan ya sea desde el sentido común, es decir, de lo que pensamos, esa investigación empírica que uno hace respecto del problema, estas fuentes de información que nos da la realidad cotidiana, y por otro lado, queda centrado además en postulados, digamos, que tienen que ver más con la función de ingeniería que con la investigación sobre un problema de ingeniería. Entonces una cosa es hacer ingeniería y otra cosa es hacer investigación.
Y creo que eso, de alguna manera, vos lo retrataste bastante bien en la presentación que realizaste, Susana. Eso lo pongo a consideración de todos, ¿no? Y en ¿Puedo eso, agregar algo a Vanina antes de darle la palabra a Diego, por favor? Así como Susana marcaba la necesidad de desplazarse del rol de ingeniero hacia el rol de investigador para desmenuzar un problema y abordarlo desde el punto de vista de una investigación, en tu caso vas a tener que desprenderte de tu rol docente para abordar un problema de investigación. Cuando vos estás pensando en un problema de investigación, tenés que desplazarte de tu rol docente, no pensar como docente. Aunque las motivaciones originales hayan surgido desde tu rol docente, cuando estamos formulando un proyecto hay que pensarse uno mismo como un investigador. Entonces, desplazarnos, por un lado, del rol de ingeniero, porque el proyecto de investigación no es un proyecto de ingeniería, y también en el caso de abordar problemáticas vinculadas a nuestra práctica docente, desplazarnos de ese rol docente, porque si no perturba nuestra capacidad investigativa. Eso por un lado, cortito. Y lo otro es, respecto de la problemática concreta que te interesa, hay jornadas específicas que tratan esa problemática. Por ejemplo, las IPCIT, que son las jornadas de ingreso y permanencia en la universidad, de las que la UTN participa activamente desde hace años. IPCIT se llaman, jornadas de ingreso y permanencia en la universidad. Y ahí se presentan todos tipos de trabajos que tienen vinculación con el tema de tu interés. Eso era cortito lo que quería agregar a lo que dijeron las chicas, y si les parece, escuchamos a Diego. Muchas gracias. fíjate, Que tiene el micrófono. Ah, no, Lidia. Sí. ¿Sabés que al respecto de lo que No vos te escuchamos, Lidia. Al respecto de lo que vos señalás, me parece sumamente importante cuando los proyectos se tratan de cuestiones didácticas o vinculadas a la parte educativa. Porque también hemos visto a lo largo de todo este tiempo que se confunden los objetivos con los objetivos de una estrategia didáctica. Van por separado. Una cosa es la acción didáctica o educativa que uno quiere desarrollar, y otra cosa es la investigación sobre esa acción. Y lo que nosotros estamos buscando es hacer investigación sobre esa acción. Entonces, en eso hay que tener cuidado para no caer en la trampa de mezclar los objetivos inclusive entre lo que es educativo y lo que es de investigación sobre la educación. Perdón, pido la palabra. Sí, Diego estaba, ¿y quién más? Federico, bueno, sí. Hasta que Diego... Había otro más, que había, ¿quién era? ¿Diego o Raúl? Diego había pedido la palabra antes, y después Federico, si les parece. Sí, le damos la palabra a Diego y luego a Federico, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias. Es un lujo poder tenerlas a ustedes docentes, después de haberlas leído y escuchado en algunos lados, y ahora tenerlas acá presentes. Así que me siento frente a un plantel de calidad. Había consultado bastante antes de ingresar. Susana creo que era mi interlocutora por correo antes de decidirme, porque yo soy de la Universidad Nacional de Cuyo, no soy de la UTN. Entonces tenía mis dudas primero antes de incluirme como estudiante en el curso. Y me pasa un poquito como Vanina, porque también estoy en los inicios de investigación. Me aprobaron un proyecto escrito como UDE, y ahora cuando estoy empezando a leer la bibliografía de ustedes, y ahora con el curso, me doy cuenta que no sé cómo me aprobaron ese proyecto. Bueno, fue presentado, tuvo un par de lectores, de colegas que ya están en doc, entonces me pudieron, sin manejar mi situación, pudieron darme una mano.
Así que ahora lo que estoy haciendo es el camino al revés. Ya presenté el proyecto, ahora estoy leyendo la bibliografía, veo que es muchísimo, muchísimo. Cuando vi que Hernández Sampieri ya tiene 600 páginas ese libro, dije, no, ¿por dónde empiezo? Y como soy de sistemas, hice una cosita muy, muy rápida y sumé la cantidad de archivos de toda la bibliografía. Y bueno, dije, con toda esta bibliografía, no, que es para el cursado no, es la bibliografía básica de la unidad 1. Ya tenemos más de 100 megas. Es que ahí me asusté. Que no, esperemos, ya va a llegar el momento para que te van a orientar y te van a decir, Diego, para dónde tenés que ir. Y mientras tanto, bueno, voy haciendo las cosas. Pierdo, estoy con una fuerte carga laboral, justamente en este último tiempo. Llevo casi un colegio digital, entonces eso me lleva un poquito más. Pero bueno, en definitiva, frente a este panorama que había planteado, mis dudas son en esto, voy a transitar este inicio con toda la bibliografía, para dónde podría ir yo acotando para cómo optimizar el tiempo. Esa es mi principal duda, cómo optimizar el tiempo con todo lo que hay, porque entiendo que esto es riquísimo y que hay mucho para leer. Deben haber hecho una selección, entonces yo voy a tener que hacer una selección de la selección para poder estar ubicándome. Mi tema de investigación es aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo viene dado, he leído que uno de ustedes tiene mucha experiencia en educación a distancia, y bueno, es el punto en el cual yo vengo. El aprendizaje adaptativo está dado por ese recorrido que pueden hacer los estudiantes en la virtualidad a través de plataformas de educación a distancia, y que pueda ofrecerle el sistema a través de inteligencia artificial y aprendizaje automático el mejor momento para poder ir ubicándose, y que el sistema le va dando lo que el estudiante está necesitando, de acuerdo al recorrido que viene haciendo. Entonces, bueno, ese es mi tema de investigación. Escuché recién que hablaban de la revisión del estado del arte, eso me encantó porque fue una de las cosas primero que me dijeron que tenía que hacer, entonces voy amalgamando lo que hice sin saber y con lo que estoy aprendiendo con ustedes ahora de que es realmente lo que hay que hacer. Entonces, bueno, hay mucho a nivel España, en Europa se ha trabajado mucho en España, hay otros que son bastante pioneros en México, en la Universidad Tecnológico Monterrey, y bueno, y acá en Argentina no se ve mucho escrito, y yo tengo que llevarlo a Mendoza, entonces un poquito era plantear esto. Este panorama, y todas ustedes que la puedo ver juntitas ahora, saber para dónde ir encauzándome un poquito. Y Diego, lo primero que tenés que pensar es que evidentemente nuestro material pretende ser una orientación sobre la temática. Vas a encontrar, claro, que nosotros no quisimos desmenuzar el Hernández Sampieri ni esos tipo, lo que pasa es que son como Biblias. Entonces, cuando uno quiere consultar algo concreto, si le queda alguna duda, va y busca en el capítulo. Es decir, en realidad no es para que te lo leas todo, en toda la bibliografía que está, es una bibliografía de referencia. Y lo que buscamos nosotros es focalizar a través de nuestro material, que es el obligatorio de alguna forma como para ir dando la orientación por donde vamos y tratar de encauzarlos. Es decir, la idea es que nuestro material sea como el hilo conductor. Y luego, sí, que es libre la consulta, pero claro que hay un fundamento detrás, que si queda alguna duda, más allá de consultarle al docente, a nosotras, tenés ese material que nosotros confiamos en que además, no confiamos, sabemos que justamente tenemos autonomía para poder mirar ese material y empezar a buscar a qué cosas son en las cuales no terminamos de entender. Entonces, bueno, que esté a disposición,
que si no se entendió como está explicado o de esta manera y se está vinculando porque está referenciado, siempre ponemos a dónde, qué tema estamos referenciando. Entonces ahí podés buscar y demás. No está ese material que nosotros ponemos de bibliografía, no es para que se lo estudien todo. No, no. Porque en este caso... Somos ñoños los que estamos acá. Van a ser expertos en metodólogos si fueran eso. Somos ñoños los que estamos acá. Entonces cuando vemos todo ese material decimos, todo esto lo tengo que comer. No. En realidad es como, pénsenlo siempre como un material de consulta y profundización. Cada uno, incluso van a encontrar que en los propios proyectos de cada uno, tienen temáticas propias que de esas no podemos poner en la bibliografía, y las van a poner ustedes, acá va en una construcción colectiva. Y cada uno va a hacer una construcción desde su temática con la del curso, es decir, acá va a haber, si tuviéramos que poner la bibliografía que trabajan todos los estudiantes de este curso, obviamente no hay forma de completar un aula. Tendríamos una biblioteca completa de temáticas. Entonces, porque hay muchos temas, cada uno tiene el propio. Muchas veces puede ser que haya alguno que repita. Y está bueno que si hay algunos que se encuentran con que otros del mismo curso tienen temáticas afines, pueden ustedes dialogar entre ustedes también, compartir y discutir. Y a veces sacar un proyecto en común. También es tan interesante eso, porque podrían hasta armarse redes de proyectos. Y no te preocupes tanto porque sea la primera vez que lo haces, lo mismo en el caso de Vanina o Janina, como era el nombre. Vanina, porque en realidad este curso y el proyecto, como tiene un proyecto que tiene que ver con investigación y tiene que ver con desarrollo y demás, y innovación, generalmente las tesis de posgrado tienen que ver con esto. Yo creo que en el caso de Vanina tiene que ver con eso, ¿no? Que probablemente su interés tenga que ver con una tesis de posgrado de una carrera que es el proyecto propio, tuyo, con tu director o directora, ¿no? Y es el propio proyecto de investigación y a lo mejor aquel en el cual uno está haciendo los primeros pasos en la tarea de investigar en muchos casos. Entonces, yo los aliento a que hagan el esfuerzo y que evidentemente la bibliografía la manejen en esos términos, no que se lean todos los libros, porque no sería el caso, no sería el objetivo. No sé si queda alguna duda más al respecto, o alguien que quiera aportar, si no estaba Federico. Por mí eso, muchísimas gracias, y me tranquiliza mucho, respiré profundo cuando estabas hablando, Susana, esto de decir, es un proceso, están en el inicio, no se preocupen en empezar, y bueno, y entiendo que vamos a recibir el acompañamiento por parte de ustedes, y yo creo que eso también a uno, ustedes han pasado por esto, seguramente, al principio, y saben lo que uno siente. Así es que, muchísimas gracias. Sí, Federico, si me permitís 2 minutitos, nada más. Respecto de la guía que mencionaba Diego, es decir, cómo pensamos nosotros guiar este proceso que cada uno de ustedes tiene que transitar, lo hemos pensado mucho a partir de las actividades que les proponemos. Esas son actividades de aprendizaje que algunas tienen que ver con ponernos en situación de analizar otros proyectos, otros objetivos, otras formulaciones, para poder a través de ese ejercicio identificar qué cuestiones de nuestro propio proyecto tienen que ser ajustadas, mejoradas, etc. Y como habrán visto, aunque son las primeras actividades, están en orden creciente de dificultad, o sea, empezamos por los más simples, pensando que justamente es una primera experiencia de formulación, y entonces es muy importante que hagan las actividades en la secuencia que se las proponemos, y con la lectura de la guía didáctica que les proporcionamos. Es decir, no hacerla tampoco en forma intuitiva la actividad, sino habiendo leído el material, habiendo hecho las consultas que mencionaban antes, es decir, esto no lo entendí muy bien, entonces voy a San Pieri o a lo que sea, pero no empezar a hacer la actividad como un ejercicio rápido para cumplir. Esa no es la idea es
que esa actividad ayude realmente a aprender sobre lo que estamos intentando hacer. Esa es la forma en que nosotros pensamos la mejor manera de guiarlos en este proceso. Eso quería mencionarles. Abonando lo que plantea Sonia, es importante tener en claro que también tiene una terminología todo aquello que implica el estudio de la metodología de investigación y aquello que implica todo lo que está detrás de la formulación de proyectos de estas características. Una terminología con una definición operativa, es decir, si yo estoy hablando de lo que es una variable, lo que estoy hablando de lo que es un concepto, qué rol cumple en el marco teórico, qué es una revisión de antecedentes, todo eso también tiene toda una teoría detrás, es decir, que es importantísimo no ser intuitivos en aquello que pensamos que es una variable, o aquello que se nos ocurre o tenemos de nuestros saberes previos, que es determinada cosa, porque hay definiciones claras y hay descripciones claras de aquellos conceptos que están detrás de esta teoría de la metodología. Entonces es importante recurrir a eso, porque probablemente puedan responder a esas actividades sin leer, sin buscar o sin adentrarse en eso. Pero lo van a hacer de una manera intuitiva que va a terminar encontrándose con, los mandaríamos a leer de nuevo, porque, es decir, necesitan necesariamente, esto tiene detrás toda una terminología propia, como toda teoría, como toda disciplina. Entonces, esta es otra disciplina, la ingeniería es una, y esto también es algo que tiene que ver con una disciplina que tiene sus lógicas propias. Entonces hay que adentrarse también en ese mundo, no es una cosa que está, por eso decimos que exige un ejercicio importante de cambiar ese rol, en algún caso, como decía Sonia, del de docente en acción pasar a investigador, del que es ingeniero pasar a investigador, es decir, es importante que cuando hablamos aprendamos también ese lenguaje, que tiene detrás cualquier disciplina. Entonces, por ahí es interesante, muchas veces vemos las respuestas, vemos respuestas a actividades, nos ha pasado en otros cursos, ¿no? Acá no podemos hablar de ustedes, porque todavía no han llegado a esa instancia. En la primera de las actividades sí era como muy el fluir natural, era como aquello que hoy como primera idea reflexiva que estoy haciendo. Ahora empezamos a formalizar. Entonces esto forma parte también de, bueno, de esa teoría que está detrás de aquello que vamos a emplear en nuestra formulación. No sé, Federico, ¿quién? Si alguien quiere decir algo más. Sí, gracias. Yo tenía dudas que en realidad a medida lo fueron respondiendo, pero en base a escucharla recién a Lidia y a Vanina, cuando uno dice, en mi caso soy investigador hace rato, desde que era estudiante, pero que uno dice, soy investigador voy a hacer mi primera publicación, o en este caso a empezar un proyecto. Es como un embudo, ¿no? De hacer mi proyecto es algo muy grande, y después cuando uno tiene que hacer una publicación tiene que ir achicando, inclusive hasta tomar ciertos recortes, como decía Lidia, que basándose en lo que te pide la publicación, y encima, también citando lo que decía Lidia, sin repetir investigaciones anteriores, o inclusive investigaciones propias, porque muchos te ponen como condición que no haya salido publicado en ningún lado, y vos decís, pero es mi tópico de investigación, ¿cómo hago para no repetirme a mí mismo? Quizás muchas de mis preguntas las estoy teniendo ahora que recién empieza el curso, y quizás otras no son tanto de este curso de Proforming, sino de otros más de publicación. Pero me parecía importante ver si me podían orientar con eso, que uno dice, bueno, me voy a poner a investigar, y es una cosa como muy amplia, le hace bibliografía, le hace lo que uno escribe, por todos lados, bueno, voy a hacer mi primera publicación, o voy a volver a publicar lo que estoy investigando.
Yo aquí veo dos planteos diferentes en tu pregunta. Por un lado, me parece que tiene que ver con el proyecto y las publicaciones. Cuando uno va de un proyecto que lo tiene formulado, que forma parte de una cosa que también tiene que estar acotada en tiempo, porque uno ahí tiene el proyecto, tenés que tener objetivos claros, precisos y acotados. No te podés... El gran tema no es el proyecto. Ahí tenés que ir al problema, a los objetivos de investigación, tenés que plantear claramente, bueno, cómo llevas a cabo ese proyecto en un tiempo realmente acotado. Es decir, te puede estar interesando, no sé, estudiar las aguas del Río de la Plata. Bueno, podés escribir un montón de artículos sobre las aguas del Río de la Plata, no sé, por decir algo. El tema es que en tu proyecto, que vos vas a investigar durante 2 años, la duración de los proyectos son 2 años, 3, vas a tener que tener en claro los procedimientos, las acciones, el estudio que hagas sobre eso en ese lapso, es decir, y tienen que estar relacionados entonces el problema con los objetivos que planteas para tu proyecto, la metodología que llevas a cabo y el marco teórico que sustenta todo aquello. Todo interactuando de forma coherente. Cuando vas a una publicación, lo que muchas veces uno hace es publicar un aspecto, un resultado de esa parte grande de un proyecto de 2 años. Probablemente pues a veces se saca una publicación en la cual vos sintetizás el conjunto de todo, pero normalmente uno lo que hace es aspectos en los cuales profundiza y son resultados parciales que vos vas publicando y vas adelantando. Entonces, es ahí. Y obviamente, como es tuyo y en tu proyecto hay muchas publicaciones sobre un mismo tema y sobre un mismo problema parecido. Vas a encontrar. Lo que vas a tener es que seguramente no todas han investigado desde la misma perspectiva, desde la misma teoría, desde el mismo lugar, desde el mismo enfoque. A lo mejor un investigador lo resolvió de una manera y vos lo resolvés de otra. Y ahí está el crecimiento de la ciencia, porque claro, luego en la comunicación de esos resultados está el crecimiento. Lo que sí es claro, que uno cuando luego, esto ya va por publicaciones y no tiene mucho que ver con este curso todavía, pero cuando uno va a eso va a tener que tener en claro, es que obviamente vas a tener que expresar justamente desde dónde lo estás diciendo, con qué mecanismos, procedimientos llegaste a esos resultados, qué quisiste estudiar, el por qué, muy chiquito, pero lo tenés que, muy chiquito, condensado en la cantidad de páginas de una comunicación, pero tiene que tenerle muy claro al otro para que la ciencia se nutra de tu resultado como algo que puede ser aprovechado para el crecimiento del conjunto. Entonces, esto tiene que ser comunicable, pero bien comunicado como para poder realmente ser un aporte realmente para otros. Entonces ahí está el valor de tu publicación, si es rigurosa en procedimientos, si la comunicas bien, etc. Pero claro, hay que diferenciar 2 cosas acá. Los objetivos del proyecto, que tampoco tienen que ser tan amplios, ¿no? Esto es un tema muy clave dentro de este curso también. Y probablemente, no sé si alguien más quiere aportar al respecto, pero es importantísimo que, bueno, no te olvides que también tiene una duración tu proyecto. Uno no puede estar investigando 20 años sobre el mismo problema. Entonces... Sí, yo lo que quería era vincular esto que me decís vos, que me parece fundamental, el core, digamos, de este curso, es el tema de la identificación de los objetivos y el marco teórico, pero vincularlo también con esto, con la comunicación, con la transmisión, ya sea dentro de la misma institución que a mí me va a subsidiar, si quieren llamarlo, a avalar la investigación, desde un PID hasta algo mucho más grande, ¿no? Pero eso, quizás no sé si confusión, pero mi duda nace a partir de ahí, del cómo y sin caer en esto que decía ti, del recortar, del repetir, que un poquito me lo contestabas, pero...
Sí, puedo comentar algo. ¿Me escuchan? Tengo problemas con el micrófono, por eso es que les pregunto todas las vueltas a ver si me escuchan. A ver, creo que cada variable, vamos a empezar por ahí, cada variable puede tener distintos aspectos o dimensiones, como señaló Susana. Y esos aspectos o dimensiones pueden ser planteadas en una comunicación en forma diferente, ¿no es cierto? Hay que ver cómo uno enmarca el paquete, digamos, que va a salir para ser comunicado. Obviamente con la rigurosidad que corresponda, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando uno plantea la formulación del proyecto, uno plantea un conjunto de objetivos que se van a reflejar a la hora del informe en los resultados y las conclusiones. Eso hay que tenerlo muy en la mira. He visto informes donde las conclusiones no tienen nada que ver con los objetivos que se fueron planteados, y en eso hay que tener cuidado. ¿A vos? Bueno, pasa. Cuando no empieza, pasa. Por otro lado, cuando uno formula los objetivos, también tiene que tener cuidado, además de esto que yo les señalaba con respecto al campo educativo, que es donde más fácilmente uno puede caer en la desviación del objetivo de investigación, también en los proyectos de desarrollo, que a veces se mezcla lo que es investigación con lo que es desarrollo, ¿no? Sí, Federico. Bueno, la cuestión es que una vez que uno tiene claro de alguna manera el problema, el objetivo nos va a generar un logro de conocimiento, en general nuevo, respecto de ese problema que intentamos conocer. Entonces, si nosotros formulamos, tenemos presente que al formular el objetivo siempre tiene que dar un logro de conocimiento, no corremos riesgo de, por ejemplo, formular actividades, que también es otro de los problemas que suelo observar, en lugar de buscar logros de conocimiento. Las actividades, realizar un rastreo bibliográfico, las actividades son propias de la metodología, no de los objetivos que uno plantea al inicio del proyecto. Entonces, teniendo en cuenta esto de que no hay que tener cuidado que no se deslice el objetivo, que es logro de conocimiento, discúlpanme que insista, con la actividad que nos va a llevar a alcanzar ese logro, a veces están, ¿cómo les puedo decir?, separados por una línea muy fina, ¿no? Sobre todo cuando uno formula los objetivos específicos o particulares, que ahí hay que tener cuidado de que no se deslicen a las actividades, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta de que las conclusiones van a responder a esos logros de conocimiento, entonces va a ser un proyecto coherente. A la hora entonces de ir a la publicación, podremos tomar un recorte de esa investigación que desarrollamos, ya dije, o seleccionando alguna variable, algún aspecto, un contexto, es decir, de forma tal de que uno pueda ir manejando la información que va comunicando. Es pararse arriba de lo que uno está haciendo y ver qué es lo que va a comunicar, que es diferente, ¿no?, a lo que es un informe. Más allá de que se pueda también publicar el propio informe, ¿no? No sé qué otra cosa pueden ustedes necesitar que en este momento les aclare. Sí, yo por ahí, para, digamos, para profundizar en la idea de esa diferenciación entre actividades y objetivos, que es muy frecuente que se escriba o que se ponga como primer objetivo realizar un estudio de no sé qué. Entonces, cuando uno realiza un estudio, cuando después que escribieron ese objetivo, pónganse el para qué lo quiero. ¿Para qué quiero estudiar eso? ¿Para qué voy a realizar ese estudio? La respuesta del para qué
probablemente sea el objetivo. Porque muchas veces uno va a la acción directa, como que el objetivo es hacer, y el objetivo es conocer. Y el grado de profundización con que se conoce, porque yo lo puedo conocer describiendo, lo puedo conocer explorando, lo puedo conocer explicando, cuando explico y se explico el por qué, ¿se entiende? Es decir, cuando describo algo también es alguna forma de conocimiento. Cuando no tengo idea de nada y hago una primera exploración, hago una indagación primaria, me acerco en algo al conocimiento, hacer lo más primario de todo. Cuando lo logro describir, es como que ya parece un poquito más precisa la cuestión. Pero claro que en este caso, si yo quiero describir, yo quiero explicar, yo quiero encontrar esas raíces, ¿no? Siempre van a estar vinculadas a algo que defina el problema. Entonces ahí es donde yo voy a encontrar esas variables que están asociadas al problema, aquello que yo quiero, qué aspecto, ¿no? Es el que está metido dentro del problema, que es el que yo quiero conocer. ¿Qué cuestión? Y en ese caso, entonces, bueno, ahí voy a tener, me va a servir porque ese aspecto que yo identifiqué como crucial, como una cosa que tiene que ser estudiada y profundizada, que podrá ser una variable asociada al problema, y en la cual yo tendré que tener conocimientos previos sobre eso, habré indagado, tengo una forma de estudiarla, habrá una teoría detrás, es decir, son esos elementos que a veces son solo conceptos, que uno los trabaja como conceptos y que luego empieza a encontrarle una manera de estudiarlo desde la práctica en el estudio. Entonces, bueno, no es fácil muchas veces centrarse, entender de primera cuál es un objetivo, diferenciarlo de actividades, o diferenciarlo de grandes aspiraciones, o de propósitos generales. A veces uno se pierde con eso. Pero hay bibliografía, y nosotros hemos dado también un material que creo que está colgado en el sitio, pero si no está, lo podemos agregar. ¿Cómo, Lidia? Está. Está todo. Sí, está, que tiene que ver con la precisión respecto incluso de hasta verbos que se utilizan muchas veces relacionados con los objetivos, porque esos verbos nos hablan de verbos asociados al conocimiento. Entonces, no cualquier cosa es un objetivo de conocimiento, de investigación. Si no nos ayuda a conocer algo, no sería un objetivo de investigación. ¿Se entiende? A veces en los de desarrollo puede ser que, bueno, ¿qué aspecto tendrá que ver con el de desarrollo? Pero el desarrollo no viene solo con el vincular o asociar la mano del robot con el cuerpo del robot. Ese sería una actividad. Si yo tengo que vincular, entonces habrá que ver qué es el objetivo de desarrollo que me lleve a que en el camino del cumplimiento de ese objetivo yo tenga que vincular o encontrar la técnica o utilizar una técnica determinada de asociar la mano del robot con el cuerpo del robot, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, el armado de un robot, por ejemplo. Por poner un ejemplo medio burdo, ¿no? Pero que muchas veces uno tiene esa tentación de colocarlo como un objetivo, y en realidad es la acción, es la actividad que yo tengo que hacer en el camino hacia. El para qué o el qué me representa en el marco del proyecto, eso a lo mejor es como la respuesta a ese objetivo. No sé si quedó claro. Sí, Néstor, pregunta, sí, Néstor, el para qué nos va a dar la pauta, como decía Susana, de por qué pensamos en esa acción para el logro del objetivo. Por ejemplo, es muy común, otro ejemplo, es decir, realizar una encuesta de tal cosa, hacer una encuesta. Eso es una actividad a través de la cual yo pienso como investigador que voy a obtener la información, los datos,
necesario para responder al logro de un objetivo, que será conocer sobre alguna temática. Por ejemplo, hacer una encuesta sobre la demanda de cemento en las empresas constructoras civiles en la ciudad X, no es un objetivo de investigación. Yo tengo que pensar para qué quiero hacer la encuesta. Bueno, para conocer, por ejemplo, cuál es la demanda de cemento en la construcción civil en tal periodo, en tal lugar. Pero entonces, lo que hay que pensar es, ¿qué necesito saber yo? Después Ahora, se piensa en cómo. La unidad 3, nos anticipamos, la unidad 3 tiene que ver con lo metodológico, justamente. Si hemos formulado bien los objetivos de investigación, tendremos que pensar después cómo voy a hacer para alcanzar esos objetivos. ¿Qué acciones, qué técnicas, qué cuestiones metodológicas voy a diseñar, proponer, realizar para lograr esos objetivos? Sonia, mira, ahí quiero aclarar un aspecto que a veces también he observado que suele confundirse. Vos diste un ejemplo fantástico con respecto al tema del cemento. Vos querés conocer qué cantidad de cemento hace falta, suponete, en tal ciudad. Entonces, inmediatamente aparece el propósito, que eso también hay que tener cuidado de no confundirlo. ¿Para qué lo quiero conocer? Y a lo mejor para organizar los gastos de la municipalidad, de la ciudad, para la inversión, no sé qué. Entonces, hay que tener cuidado también. Una cosa, el objetivo que te va a llevar a conocer algo, y otra cosa, la finalidad, o el propósito, el para qué nosotros queremos conocer eso. Entonces, como ves, se va complicando cada vez más esto. Esto estaría en lo que llamamos la justificación. ¿Por qué es importante conocer sobre el cemento o el consumo de cemento? Yo tengo que justificar en mi proyecto frente a las autoridades para que le otorguen subsidio, esto es en dinero y en horas de dedicación, porque justifico que es necesario, conveniente, posible y factible realizar esta investigación. Yo tengo que vender mi proyecto, hacer que sea de interés. Néstor quería preguntar algo. No, tengo el micrófono abierto, sí. No, quería agradecer la explicación porque realmente es muy confuso a veces el para qué y el objetivo y empezar a centrarse en cómo plantear el proyecto. A mí la verdad que me gustó tanto lo de la tarde esta que salvó la tarde, o sea, el para qué ese fue fundamental. Y después lo del propósito también, obviamente suma mucho más, pero el para qué fue fundamental para cambiar la tarde. Hay algo que también es importante que se ubiquen en la cuestión. Cuando planteen un proyecto, o planteen un problema o algo para investigar o conocer mejor, que tengan pensado a priori desde ahora, si tienen acceso a información y la puedan utilizar. Porque si no tienen acceso a información o no están cercanos, yo quiero conocer, qué sé yo, no sé, el tendido de luminaria de una ciudad. Y digamos, y a lo mejor hasta lo puedo acotar y digo, en la manzana tal, de tal lugar y demás, lo puedo tener acotado y todo. Pero si no tengo forma de poder hacer un registro de eso, de cómo llevarlo adelante después, conocerlo solo por, a grandes rasgos, no, esto es un ejemplo muy burdo el que estoy dando, pero es importante que uno diga, bueno, ¿y cómo accedo a eso? ¿Es accesible? ¿Yo tengo acceso a los datos para poder llevar a cabo esto? Esto es muy importante muchas veces cuando uno quiere hacer una investigación en las tesis, pero también en los proyectos de investigación. Tratar de pensar en que sea factible de llevar adelante. Porque muchas veces nos interesa conocer cosas en las cuales después no tenemos recursos para poder llevarlo a cabo.
Entonces necesitamos también el acceso a esa información y la factibilidad técnica de poder llevarlo a cabo. Entonces, esto también es importante, tal vez, también al focalizar, como el problema es la génesis, que luego te lleva al objetivo, es tenerlo presente porque estamos en una etapa justo en eso, ¿no? En la génesis de nuestro proyecto ahora. Entonces son elementos que me parece que es fundamental que se los planteen. Por eso es que va a llevarles un tiempito, no se asusten, pero bueno, sabemos, no se dejen dormir y empiecen a trabajar desde el comienzo, desde lo más prontito que puedan, para que no lleguen al último día queriendo entregar la tarea, digamos, de esta actividad, porque les va a llevar ese tiempo de pensarla. Voy a agregar algo más, Susana, que me Sí. diste para poder también, de alguna manera, aclararlo. En los proyectos de ingeniería es bastante sencillo, vamos a decir así, poder acceder a los marcos teóricos que respaldan nuestras variables. En los proyectos más vinculados a la parte social, a la parte educativa, hay que tener cuidado, porque muchas veces se plantean categorías o variables, vamos a decirles así, que tienen por detrás un marco teórico muy profundo y que habitualmente, si uno no está formado en esa área, no conoce y termina utilizando términos como por ejemplo aprendizaje, que se manejan desde distintas teorías y tienen distintos enfoques. Entonces hay que tener cuidado que cuando uno se vaya a introducir en un campo de investigación cuyo marco teórico no conoce bien, lo primero que hay que hacer es fuentificarse. Por eso también el rastreo bibliográfico. ¿Por qué? O en la revisión del estado del arte, ¿no? Porque uno también ahí va a poder analizar, identificar cuáles son los marcos teóricos que respaldan esa investigación. Por ahí se habla, por ejemplo, mucho de aprendizaje significativo. ¿Se sabe lo que es aprendizaje significativo y cómo evaluarlo? Porque de pronto por ahí a nosotros nos parece que un aprendizaje significativo y lo interpretamos desde el sentido común, desde lo que ya sabemos, desde lo que nos parece. Y para un proyecto de investigación, este tipo de cosas no se admiten, porque requieren justamente de un estudio profundo de esas categorías o esas variables que uno va a plantear. ¿Soy clara? Claro, claro que hay que una teoría detrás de cada concepto. Cuando uno dice aprendizaje significativo, tiene que ir a la fuente. Muchas veces la palabra significativo es significativo a la realidad, es, qué sé yo, como cuando habla de empoderamiento, y se habla de empoderamiento y se lo asocia a muchas cosas. Y hay todas teorías para cada concepto, cuando uno los usa en estos casos, tiene que ir detrás del concepto que está utilizando el autor que desarrolló la teoría alrededor de ese concepto. Entonces, es importante recurrir a eso. Dardo quiere hacer una pregunta, Susana. Dardo es que estaba buscando. Y yo encontré también en el chat alguien que dice, Esteban, que habla de, yo tenía medio confundido el concepto de I+D+I, pensaba que haciendo un desarrollo prototipo estaba investigando. Sí. En realidad, Esteban, lo del prototipo puede ser el producto que vos logres de una innovación, pero tenés que en el medio probablemente encontrar para ese prototipo o para un modelo de ingeniería que vos logres o formules, vas a tener que hacer un recorrido en el cual seguramente haya que investigar algo. Está bien, está bien. Sí, el tema es que yo creo que es como dicen ustedes escuchando, digamos, hay un montón de preguntas que tenemos que plantear desde la fundamentación, ¿sí? En la cual, digamos, debemos profundizar, porque, digamos, así se hace un desarrollo ordenado, ¿no? Yo
justamente cuando escribí, digamos, es que participé en proyectos de investigación, algunos avancé algo, otros no tanto, y en los que no avancé tanto yo le echo la culpa, digamos, a la cuestión metodológica y al no saber, digamos, conceptos claros de lo que era investigación, ¿sí? Así que bueno, por eso estoy haciendo el curso ahora. Perdón. Sí, Dardo. El título que abarca este curso va un poco más allá de lo que es investigación, porque aparece una letra que es D, que es desarrollo tecnológico, y hay otra que es la otra I minúscula, que es de Innovación. Ahora, estamos hablando mucho de investigación y lo estamos comparando, o estamos haciendo la división, mejor dicho, no comparando, sino haciendo la división con lo que es un desarrollo de ingeniería, ¿sí? Sé que, como recién planteó el prototipo, el compañero u otros trabajos, que uno empieza a dudar si uno está haciendo un trabajo de ingeniería o una de investigación. ¿A dónde entraría o a dónde lo enmarcamos al desarrollo tecnológico? Porque eso, justamente en la unidad 1 está muy bien diferenciado lo que es investigación, desarrollo e innovación según el manual de Frascati, según lo entiende UTN, porque acá vas a encontrar probablemente muchas perspectivas. Está hecha la diferenciación entre investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. Y de alguna manera creo que es importante retomar esas fuentes, porque a partir de ahí uno va empezando a diferenciar lo que significa hacer un desarrollo tecnológico que implica en algún momento llevar a cabo procedimientos que también son compartidos hoy con la metodología científica, entendida a grandes rasgos, porque no quiero entrar con el nombre de método científico porque no estaría de acuerdo a nuestra forma de funcionar en la lógica actual contemporánea, ¿no? En realidad vas a encontrar que hay muchas cuestiones en común de cómo la ciencia y la tecnología en algún momento se tocan y crecen mutuamente. Entonces, no podés partir del desarrollo tecnológico abstrayéndose del avance científico. Es decir, hay como... la diferencia sería, por ejemplo, si yo quiero desarrollar un determinado producto, qué sé yo, o un diseño determinado, en el cual yo tengo un protocolo y ya lo reproduje y lo hice, pero bueno, lo hizo alguien en una empresa determinada y te alcanza los planos, te alcanza todo y vos lo único que tenés que hacer es reproducirlo. Bueno, si es eso, si es reproducción, es una cuestión de procedimiento técnico, ahí ya no estás investigando nada, estás cambiando. Ahora, si vos querés hacer una innovación sobre eso, porque encontraste una problemática que te interesa resolver para mejorar o para cambiar o para mejorar en usos, en procedimientos, hacerlo más eficiente o lo que fuese, ya la cuestión implica un trabajo diferente. Entonces, ahí hay, en los proyectos que se financian normalmente en los organismos de ciencia y tecnología, no te van a financiar un proyecto en el cual ya está todo resuelto. Y lo que tenés que hacer es solamente reproducirlo. Lo estoy diciendo en un extremo, ¿no? Fundamentalmente en aquel que te está aportando algo que realmente vos llamás innovador, porque evidentemente está cambiando o un procedimiento, o una técnica, o un mecanismo, o un diseño. claro. Entonces ahí es donde vos tenés el prototipo que vos generás nuevo, o un modelo que vos haces nuevo. Ahí es donde está el aporte creativo que de alguna manera estos proyectos tienen, que caracterizan al desarrollo científico-tecnológico. Es muy difícil hoy, por eso hablamos de sociotécnica, hablamos
a ver, yo te comprendo la parte de cuando vos decís que te lo vayan a financiar de uno de los organismos que pueden financiar los proyectos, ¿no? Pero cuando hablamos básicamente de lo que estamos discutiendo acá, la teoría de lo que es la investigación, lo que es el desarrollo tecnológico, o sea, uno siempre habla de que la ingeniería o otras ciencias, ¿no?, que aportan al ingenio y a desarrollar algo. Cuando uno va a desarrollar algo desde el punto de vista de ingeniería, que es lo que me compete, pero se pueden hacer analogías a otras ciencias o a otras áreas, podríamos decir que constantemente estamos haciendo una investigación o un desarrollo, porque muchas veces no se copia, sino que se toman las bases y se van haciendo mejoras o arreglos, ¿sí? ¿Para qué? Para ganar tiempo, para ganar, en definitiva, ganar costos o beneficios para el usuario final. Entonces, no es que uno copie, sino que uno ingenia o desarrolla un producto en base, puede ser, a otras muestras, ¿sí? Por eso muchas veces podemos truncar, por eso muchas veces no podemos truncar un desarrollo de ingeniería diciendo esto no es investigación tan, digamos, tan tajante, digamos, para decir esto es ingeniería, esto no es investigación. Porque, es más, siempre nos presentamos delante de los alumnos y lo que les proponemos es que usen el ingenio y desarrollen cosas nuevas. Entonces, desde ese punto de vista podemos hablar de investigación en cada caso, ¿no? O sea, no tan profundo como una investigación, pero siempre aplicamos todas estas metodologías, ¿no? Y por eso, bueno, pero es muy importante, Dardo, en ese caso, que también te pongas a pensar que en esa nueva aplicación o en ese nuevo producto, qué conocimiento nuevo puedas aportar, porque ese es interesante en este caso. También para este tipo de proyectos, que son estos financiables. Es decir, aquello que vos puedas, normalmente vos desarrollas un producto nuevo, pero claro, que en el conjunto de todo eso, el proyecto va a ser de desarrollo, digamos, investigación y desarrollo, cuando vos realmente veas que ahí podés generar, modificar o aumentar conocimientos sobre el que ya está al respecto de esa generación, de ese producto. Es decir, lo que puedas hacer realmente es importante tanto el producto como el proceso en ese caso, y el conocimiento que aportás a la comunidad científico-tecnológica para la mejora. Entonces, por acá, en este caso también, en este tipo de proyectos, que estamos hablando de aquellos que, por lo cual estamos en el curso, digamos, el curso se orienta y se focaliza a lo que, en función de la definición de ese tipo de proyectos estamos canalizando, no es que los otros estén mal, estamos diciendo que en estos son aquellos que están dentro del marco de este curso. Entonces, en este caso, es importante tener presente eso también, que si realmente hay un conocimiento de nuevos materiales, del moldeo de algo, del cómo manipular determinada cosa, eso también va a aplicar, va a ser un conocimiento, probablemente, que en esa modificación que hiciste de tu aplicación o de tu producto te está aportando. Y probablemente, para vos modificar o hacerla más eficiente, tuviste que modificar algo y estudiar algo que no fue estudiado, o que fue estudiado en otro contexto, y que lo quieras incorporar para ver si en este nuevo producto va a dar el resultado buscado. Entonces ahí estaría la cuestión que vos le tenés que encontrar para que realmente esto realmente se justifique en términos de desarrollo, investigación y desarrollo. Ok, gracias. Sí, en ningún momento, Dardo, quisimos plantear una jerarquía de proyectos, sino que responden a clasificaciones lógicas diferentes. Lógicas distintas. Así como la tarea docente responde a una lógica diferente a un proyecto de investigación educativa, un proyecto de ingeniería responde también a una lógica
que es diferente de un proyecto de investigación. Y en el caso que mencionaste, es claro que hay infinidad de proyectos que podemos clasificar como de ingeniería, que pueden ser presentados como proyectos de investigación y desarrollo, claramente, porque están planteados a partir de un proceso sistemático de búsqueda de conocimiento, de información, de relaciones, que van a conducir al desarrollo de un prototipo, un nuevo proceso, un nuevo producto. Ahora, si es lo que decía Susana, si es meramente técnica esa forma de avanzar hacia ese producto, ahí ya no tenemos investigación. Por eso enfatizábamos en esas cuestiones. Claramente que el desarrollo tecnológico está realizado fundamentalmente en el campo de la ingeniería. Lo sabemos, y la mayoría de nuestros proyectos en estos cursos son de investigación y desarrollo, sí, sí. Y tal vez tendría que, para aclarar un poquito más, tal vez estuvo no precisa mi clasificación o mi planteo, porque una cosa es lo que nosotros llamamos ingeniería profesional, en la cual uno termina reproduciendo muchas veces el ingeniero en determinadas cosas, y otra es la ingeniería como ingeniería, en el ingenio y en la raíz, ¿no? De la ingeniería en donde uno realmente aporta ese desarrollo de tecnología. Es decir, ¿se entiende? Ahí está la diferencia a lo mejor entre lo que sería la investigación, que también subyace en la ingeniería, como ingeniería, y aquella cuestión que muchas veces en la práctica profesional estamos acostumbrados a hacer en nuestra empresa. Si es que no estamos haciendo innovación, simplemente nos basamos en la producción. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Susana, creo que acá el eje pasa porque estamos planteando una construcción de la formulación de un proyecto I+D+I, que eso, digamos, es como una parcela de lo que es hacer ingeniería, es aparte, es complementario, obviamente, ¿no? Pero el tema es formulado, la formulación, que es lo que nos preocupa. Y yo quería agregar un comentario, porque lo sufrí en todo esto que están diciendo ustedes, están como contando mi vida un poquito. Yo fui hace muchos años, más de 15 años, representante ante el COFECIT por la provincia de La Rioja. Y esto que ustedes cuentan me pasó, pero no sé cuántas veces. Una vez me vino una persona con un proyecto, y yo soy contador, por empezar. Y si bien trabajo en la UTN hace muchos años, doy una materia humanística, y usaba como VT a la facultad nuestra de La Rioja. Y ahí donde zafaba de un montón de proyectos, porque es muy difícil a veces encajarlo entre innovación y desarrollo cuando es algo que ya existe en otro lugar del mundo. Y no en la Argentina, no hay nadie que lo haga, no se hace ese producto. Entonces venían con ideas brillantes y costaba muchísimo encajarlo al proyecto en las características que tenían los proyectos vigentes en ese momento. Y esto que les cuento es como una experiencia nada más, de que yo como gestor me costaba tanto encasillar los proyectos porque venía gente que me acuerdo uno de nanotecnología, para hacerle ladrillo era. Y espectacular, se hacían ladrillos con tierra, y con un producto nano y el 10% de cemento, me acuerdo del proyecto pero perfectamente. Y no lo pudimos encargar por ningún lado hasta que después entró por la CEPIME. Pero por ciencia y tecnología no pudo entrar por ningún lado porque no estaba haciendo nada nuevo, me decían. ¿Cómo que no estoy haciendo nada nuevo? Estoy dándole calidad de vida a todo un campo, de todo el mundo, y no lo podía encajar y no lo pude encajar. Después sí, hubo varios que metimos por la UTN, hacer aceite a partir de la cáscara de nuez, de la hoja del olivo, de otros productos que no son los clásicos para hacer pero ese me acuerdo, en el de nano no lo pudimos meter por ningún lado de ciencia y tecnología. Claro, porque justamente el ejemplo de que
el propósito puede ser muy loable, muy, muy loable, pero la forma de lograr ese propósito no constituye un proyecto de investigación y desarrollo. Entonces tiene que ser canalizado por otro lado. Está claro el ejemplo que vos mencionás. Y otra mala experiencia fue con el caso de las patentes. En ese momento, para patentar algo, no sé ahora si cambió o no, había que hacer toda la inversión y después pedir el reembolso. O sea, ningún científico podía hacer un desarrollo sin fondos propios, sin fondos ajenos, digo. O sea, si el tipo no tenía guita, no podía hacer el proyecto o patentar algo que era brillante, pero por la situación de cómo estaba planteada estábamos saliendo del 2001, en esa época fue. No, el procedimiento sigue siendo igual. Hay un estudio previo para analizar si la idea es patentable. Sí. Y eso cuesta dinero. Afortunadamente las instituciones universitarias han visto la necesidad, la conveniencia de encarar estos procesos de patentamiento, y en muchas instituciones hay oficinas que asesoran y que se encargan de hacer esta inversión preliminar. Pero bueno, es todavía un camino largo ese. ¿Me permiten hacer un anuncio? En Proforvin tenemos un curso para esto, ¿sí? Bien. Es decir, todo el camino hacia el patentamiento, que es la protección de los resultados de la investigación. Muy importante. Fue nada más que un anuncio, ¿eh? No quiero interferir. Quiero decirles algo. Sebastián Fenelli en el chat puso que había surgido un problema en la oficina y se tenía que retirar, pero quería ver si podían responder a la duda, que dice: mi duda va de la mano con la que plantea Esteban, de obtener un producto prototipo y la vinculación con mi proyecto de I+D+I. Yo le contesté en el chat que bueno, lo podían responder y total, él después en todo caso veía la grabación. Hola, gracias por la mención. Estoy con un oído en el problema este que estamos resolviendo y el otro con ustedes, que todavía por suerte tengo unos minutitos más antes de ir con ellos. Les planteo la duda más concretamente, y bueno, creo que tengo unos minutitos para poder dedicarle al menos a planteárselas. Para que se entienda la duda es la siguiente: yo estoy en este momento en un proyecto dentro de la oficina donde estamos trabajando, que es de un prototipo, básicamente, es un producto prototipo. Basándome en lo que se leyó de la primera clase, la primera unidad, donde un proyecto de I+D tiene que tener un objetivo claro, tiene que tener un tiempo estimado, al menos por un tiempo determinado y que no sea indefinido en el tiempo, etcétera, todo eso lo cumple. Ahora, también ustedes están planteando esto de plantearse el para qué, plantearse que diferenciar bien el objetivo de las tareas o las acciones que uno va tomando a medida que va haciendo el proyecto, y me surge la necesidad de por ahí subdividir el proyecto y decir, bueno, hay etapas intermedias. En este caso, por ejemplo, es un producto para trenes, es un producto que sabemos que existe, es un producto que con la tecnología que hay en Argentina no se puede fabricar acá, entonces hay que fabricarlo por otras metodologías, con otras tecnologías. Entonces, ahí creo que está la parte del desarrollo y la innovación. Ahora, dentro de lo que es generar conocimiento, yo podría poner un objetivo intermedio, llamémosle un proyecto de investigación intermedio, donde yo quiero entender cómo se comporta el producto, que en este caso es arena, que es lo que vamos a mover, y cómo es la fluidodinámica de la arena en el estudio de lo que vamos a aplicar. Y eso podría ser por ahí un proyecto de investigación, pero por ahí no cumple ni para qué, porque el para final es para aplicarlo en este dispositivo en el tren. Entonces, ¿dónde plantear ese objetivo? ¿Dónde poner el límite? ¿O es necesario subdividir el proyecto en varios proyectos de investigación intermedios? Porque es muy probable que el objetivo final no se cumpla y por ende las conclusiones del proyecto pase lo que decían al principio de que no coincide con los objetivos del proyecto, pues nunca llegué al dispositivo porque no pude entender ni siquiera el comportamiento de la arena en este dispositivo. Entonces, ¿cómo plantear esta posibilidad de subdividir el proyecto en diferentes proyectos de investigación, pensando también en forma general aprenderlo a futuro, pero además para este caso particular de lo que hay que plantear para este curso? Sí, yo recuerdo bien tu proyecto porque incluso te hice algunas preguntas para ver cómo lo podías acotar, y claramente es que podés plantearlo
con preguntas de investigación, objetivos de investigación que tengan que ver con comprender el comportamiento de la arena en ese dosificador que vas a más adelante desarrollar. Y en la fundamentación y justificación de tu proyecto, si lo limitas solamente a esta primera parte, sí tiene que estar explicitado que el objetivo final o el interés, la justificación, tiene que ver con estos mecanismos de frenado de los trenes y la imposibilidad de disponer de esta parte por importación, etc. Entonces, va a estar justificada esa investigación si vos querés plantearla justamente en forma fraccionada. Todo eso va a depender de cuál es el tiempo que vos pensás necesario para responder a cada uno de esos objetivos. Si a vos te va a llevar 5 años el desarrollo, necesariamente vas a tener que plantear fracciones de ese proyecto o etapas de ese proyecto. Si vos pensás que en 2 años vas a tener el desarrollo, podés plantearlo directamente desde el inicio como un proyecto de investigación y desarrollo. Todo depende de las dificultades que vos preveas en la ejecución, la disponibilidad de horas hombre-mujer que necesites y que tengas a tu disposición. Todo eso son los recursos con los que vos vas a contar y los que necesitas para en un tiempo acotado lograr los objetivos que te planteás. Tiene que ser coherente lo que planteás con el tiempo que decís necesario para ejecutarlo. Claro, en este caso yo también visualizo que va a haber objetivos específicos y está el objetivo general, porque en realidad el objetivo específico de investigación podría ser ese de la arena, ¿no? Y vos podrías tener otra etapa que sería, que sabés que es a lo mejor el segundo objetivo específico y a lo mejor es de desarrollo ya, porque superada esa etapa de investigación, y eso es lo que decíamos que los proyectos estos de desarrollo normalmente tienen I+D, es decir, tienen una etapa de investigación y vos en el objetivo general tenés que tener logrados los 2 específicos para llegar al general. Si no, no llegás al general. Pero podés acotar lo general, depende, como decía Sonia, depende del tiempo que te lleve llegar, lo acortás y decís, bueno, etapa 1 de investigación, etapa 1, etapa 2, y el tiempo que te lleve uno u otro, ¿no? Eso ya desconozco. Pero eso lo vas a manejar vos, pero esto es que normalmente los de desarrollo e innovación tienen una parte que se investiga y que tienen un objetivo específico vinculado a eso, investigación, y luego viene probablemente ya el de desarrollo. Si normalmente uno no plantea un único objetivo, uno plantea un objetivo general, pero los específicos son más de uno. Y estos están más vinculados justamente hasta lo que alcanzás como un primer paso. Es el objetivo específico 1 en ese caso, sería el de la arena. Entonces lo que voy a hacer seguramente para este proceso de formulación es esto, subdividirlo en los proyectos, en los diferentes objetivos, plantear bien cuál es el principal, que quede claro, y cuáles son los 2 o 3 intermedios. No sé si seguramente va a hacer falta plantear esto de los tiempos por ahí en esta presentación, la que venga, pero bueno, estimar bien esas etapas intermedias con los tiempos intermedios. Muchas gracias. No, por favor. Así es, así es. ¿Alguna otra duda? Porque ya estamos, me parece, en tiempo. Los escuchamos si tienen algunas otras preguntas, dificultades que hayan tenido en la ejecución de las actividades hasta ahora planteadas. Aún algunos no han subido sus actividades, pero bueno, esperamos que lo puedan hacer. Siempre hay un calendario, pero también es flexible ese calendario. Facundo. Sí, hola. Hola, Facundo. Quería plantear una duda que, bueno, Sonia, vos me habías respondido respecto a la primera actividad. Yo
la primera actividad la hice en función de un proyecto que yo ya participo y ya está en marcha, ¿no? O sea, ya está formulado, ya se está haciendo. Sonia me había planteado la posibilidad de, a partir de lo que se ve en este curso, digamos, de construir ese proyecto para ver si está bien, por ejemplo, bien planteado, si hay que hacer algún cambio o demás. Si eso es viable para hacer, o si hay que plantear un nuevo proyecto. Es lo que vos decidas. Ah. Si no te animás a formular un nuevo proyecto, es válido como ejercicio para ir aprendiendo sobre la formulación, revisar la formulación de este proyecto en el que estás participando. Todo depende también de tus objetivos y cómo te sientas vos en términos de seguridad para encarar solo un proyecto. Claro, porque yo no soy... Hacer una revisión implica ser crítico con esa formulación. Claro. Yo soy becario doctoral recién iniciado, con ninguna experiencia en investigación, digamos, estoy recién arrancando y no considero tener la formación como para planear un proyecto de cero, ¿no? Me parece que falta todavía, pero considero que esto me da herramientas para en el futuro, cuando pueda ser investigador, poder plantearlos de forma correcta. Por eso me inscribí en este curso. Seguro, Facundo, podés usar ese proyecto. Perfecto, muchas gracias, era mi principal duda. Bueno, yo creería, salvo que haya alguna pregunta más. Ah, ahí Romina. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Romina. Bueno, escuché a todos en sus relatos y bueno, me identifico con Facundo. Esa consulta también se la hice a Lidia, ya que es mi tutora. Y yo participo ya en un grupo de investigación en donde uno de los lineamientos es un proyecto sobre biomasa. Y bueno, mi tesis de maestría es acotado dentro de ese proyecto, que tiene que ver con un residuo agrícola. Y bueno, también era mi duda de si podía realizarlo, digamos, porque sentía como una especie de autoengaño, decir, bueno, ya había un proyecto realizado con respecto a esto, y bueno, saber si lo podía hacer, y Lidia me dio el ok de que continúe. Bueno, voy a tomar esto de ser autocrítica, con esa formulación que ya fue realizada, y bueno. Sí, mira, en una de estas podés encontrar aspectos que no los habías tenido en cuenta. Así que, o a lo mejor redirigir el trabajo hacia un sublineamiento, vamos a decir, que no habías percibido, que te parece más interesante, o del cual tenés información del rastreo bibliográfico más actualizada. Entonces, de pronto hay posibilidades de retocar lo que uno ha hecho, ¿no? Exactamente. Así que bueno, era eso, comentar. Bien. Bueno, creo que estamos en las 2 horas casi de videoconferencia. No sé si hay alguna otra apreciación, algún otro comentario de nuestra parte, por lo menos de mi parte, puedo hablar por mí. La verdad que me encantó esta instancia. Me pareció muy rica también por los aportes de cada uno de los que han expuesto. Al resto, que se animen para la próxima a participar. Y bueno, que sepan que aquel que, si por algún motivo se retiró antes o entró más tarde, va a quedar grabada, y nos tienen a nosotros igual en el espacio virtual, estamos permanentes, es decir, esta es otra manera de vernos, pero estamos, así que seguimos trabajando. Eso es lo que los invito a esto, y que cualquier duda ya saben que nos encuentran, ¿no? No sé si alguien más quiere expresarse. Quiero recalcar una cosa antes de despedirnos, que lo mencionó nuestra directora Marta Mena al principio, que es el tema de la riqueza, o la posibilidad que da en cuanto a riqueza de la interacción en los foros.
que uno puede aportar al otro, o puede ayudarle a mirar otro aspecto, o aportarle alguna información, o reconstruir entre dos, tres, alguna de las actividades. Me parece que eso es muy, muy valioso. Es una oportunidad que tienen que no la van a tener todos los días, porque conectarse con gente de distintos lugares es difícil y a veces no nos dan los tiempos. Entonces, es importante en este momento capitalizar esa interacción grupal. Eso es lo que quería decir. Sí, y además tener presente que por más de que cada uno tenga su propio proyecto, el suyo nada más, está la posibilidad de que los problemas que pueden generarse en términos de la formulación pueden ser comunes a todos. Entonces acá hay cosas de que a lo mejor uno puede aportar algunas cuestiones que le pueden servir a otro, pero con toda facilidad, desde el punto de vista de las temáticas, si hay temáticas acordes, con más razón. Y desde el punto de vista, si no, de aquello que implica los análisis, fíjense que ahora empezamos en la etapa de análisis de proyectos y hay 2 o 3 participaciones ya. Generalmente la tendencia está en, yo encontré lo mismo que Juanita, que Pedrito. Bueno, busquen las cosas nuevas que encuentren, no solamente las mismas que encontraron otros. Está muy bien en que muchas veces se encuentran algunas que son tan evidentes que obviamente no podemos no decirlo. Pero probablemente si uno reflexiona se va encontrando con algunos detalles. A veces, si somos más cercanos a la temática del proyecto, nos resulta más fácil, ¿no? Pero también desde la formalización o de la formulación de los proyectos también hay cuestiones o aspectos que uno va empezando a encontrar y está bueno distinguirlos. Léanse las aportaciones de los demás, léanlas. No solamente cumplan con el de postear la propia. Léanla porque es importantísimo. Y los acuerdo con tal, y se terminó mi participación, no la vamos a dar por aprobada. Así que aporten algo porque no la vamos a dar por aprobada. Esa de que acuerdo con todo lo que dijeron los demás y me voy, no. Ahí somos docentes malas, exigentes. Sabemos que en este grupo no hay nadie de los que plantean eso, están todos con muchas ganas, así que estamos esperando las excelentes aportaciones de todos, que sabemos que van a venir. De mi parte les agradezco a todos la participación y los invito a que suban sus actividades, que avancemos en la formulación de nuestro proyecto, y si tienen dudas, como dijo Susana, estamos para aclararlas. Yo también quiero agradecerles y al mismo tiempo animarlos, porque esta etapa es difícil, como lo señaló claramente Susana. Uno avanza y retrocede, no se desesperen, sigan trabajando, nos tienen a nosotras para preguntarnos todo lo que necesiten, por ahí están pensando en algo, si esto, lo otro, mándenos un correíto y bueno, y ahí vamos viendo y lo vamos discutiendo. Así que tienen la ventaja de que, bueno, nosotros de alguna manera en una de esas podemos contribuir, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima, yo me despido ahora y los dejo con todas las tareas por delante. Bueno, yo también los despido, me han hecho pasar un lindo rato, escuché muy atentamente, y estas profesoras siempre me enseñan algo, muy bien, me encantó. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar, y bueno, ahora en un segundo más detengo la grabación para que se empiece a procesar el archivo, luego lo subiré y estimo que ya mañana podré publicarlo, pero quédense tranquilos que les aviso a través del Foro Novedades. Bueno, un placer, Muchas gracias.